De hoy estábamos en el AMBA, vamos a la ciudad de Buenos Aires porque los que estuvieron ahí habrán visto que fue bastante difícil movilizarse por el centro porteño a raíz de una movilización piquetera. Hoy, Unidad Piquetera, uno de los grupos más activos de los últimos meses en estos reclamos al gobierno, volvió a movilizarse primero al Ministerio de Desarrollo Social, ahí en la 9 de julio, estuvieron casi hasta el mediodía y luego se dirigieron al Ministerio de Economía frente a la Plaza de Mayo, siempre llevando su reclamo. En un principio tenía que ver con el cobro de un aguinaldo, pero también una advertencia respecto de que no estarían llegando los alimentos que prometieron. Y eso, por supuesto, es un tema de suma preocupación. De nuevo, noviembre, se vienen las fiestas, todos necesitamos mayor tranquilidad, no es la que se da, y lo que ha advertido, por lo menos una fracción de aquí, que es el Polo Obrero, es que el plan de lucha recién inicia, que no descartan volver a movilizarse antes del 10 de diciembre y que si Javier Milei no da garantías, seguirán en la calle. De hecho, hay una medida ya anunciada para el 19 y 20, aniversario, por supuesto, de lo que fue la gran crisis de 2001, ante una situación muy compleja. Pero para hablar de todo esto, tenemos la suerte de contar con un especialista, alguien que ha sabido estar justamente en esta caliente cartera de desarrollo social. Daniel Arroyo, diputado de Unión por la Patria, muchísimas gracias por estar acá. Un gran gusto. Bueno, Daniel, a ver, el escenario, te recibimos con una serie de noticias preocupantes y que sabemos que vos solés manejar, estar siguiéndolas muy de cerca. ¿Cómo ves el escenario de estos poco más de 10 días que quedan y el que viene después del 10 de diciembre? La situación está muy complicada. Como decías vos, el pan a 1.200 pesos, la leche arriba de 500 pesos y el kilo asado a un poco más de 5.000. Está claro que está muy duro llegar a fin de mes. Hay una sensación de angustia, de dificultad, de mucha gente que no llega, con trabajo, sin trabajo, con un plan, sin un plan, haciendo changas o no haciendo changas. Me parece primero que todos tenemos que serenar, que tranquilizar. Entiendo que las movilizaciones tienen que ver con ese problema. Lo que está pasando en los comedores, está comiendo fideos, harina, arroz, polenta, poca leche, carne, frutas y verduras. Hay un problema de base en la Argentina. Yo entiendo que el gobierno que llega tiene que generar un cambio macroeconómico, que la situación está complicada. Ahora, rogaría que no lo haga de shock de una, que no se sinceren los precios de una, porque si no vamos a estar en un problema muy grave. Yo colaboro serenando, tranquilizando, hay que ayudar, no hay que encender la mecha. Todos tenemos que colaborar. Ahora, las ideas que está planteando el nuevo gobierno no pueden ser solo shock, sinceramiento de precios, macroeconomía, sino una malla de contención social, también un conjunto de políticas para atender a los más vulnerables. No sé si has tenido la oportunidad, el área de desarrollo social, donde vos fuiste ministro, hoy pasaría a ser una secretaría dentro de un ministerio que se llama de Capital Humano. No sé si conocés a los funcionarios que se harían cargo de esa área, si tenés alguna idea del plan o si quizás has sido consultado al respecto, bueno, a partir de la experiencia que tuviste. Sí, conozco en principio la persona que debería estar, que es Pablo de la Torre. He tenido reuniones con él, le tengo mucho aprecio. Ha hecho una muy buena tarea en San Miguel, él es del municipio del conurbano. Entiendo que el eje central va a estar puesto en tema de política de niñez y adolescencia, que es un problema grave en la Argentina, y en la cuestión alimentaria. El problema central, más allá de quién esté, es el precio de los alimentos en Argentina, que no solo le cuesta a una familia, le cuesta al Estado comprar alimentos, porque el Estado paga 90 días, ningún proveedor le vende, porque cuando le entregan la plata los precios se dispararon mucho, con lo cual se le complica, por eso hay tanta movilización. Claro. Hoy fueron al Ministerio de Desarrollo Social, dijeron vayan a Economía porque nos tienen que transferir los fondos. Estamos en una situación donde yo creo que hay que normalizar y hay que ordenar. Me parece que la gente que va a ir a Desarrollo Social es gente muy trabajadora, que tiene expertise en el tema. Ahora, la principal política social hoy es estabilizar el precio de los alimentos. Si no hacemos eso, no hay política social posible. En ese sentido, para estabilizar esos precios, a ver, Milei a priori ha planteado este tema de desregular los precios, que descree que pueda haber algún tipo de control. No sé si esto has tenido la oportunidad de hacerlo. El Ministerio de Desarrollo Social ha tenido durante mucho tiempo esta tarea que vos decías, que es decir, bueno, gestionar por lo menos los alimentos básicos para los sectores que no pueden hacérselos solos. ¿Sabés si eso es una línea de continuidad o también eso está puesto en duda? No lo tengo claro. Entiendo que cuando habla de desregular los precios tiene un sentido. Yo sería cuidadoso con los 1.900 productos que es la canasta básica. No es lo mismo comer que no comer. Si yo hago sillones, si me va bien o mal, es un problema mío, es un problema de mercado. El Estado no tiene que meterse, si son caros, baratos, si funciona o no. Ahora, leche, carne, frutas y verduras no es lo mismo que otro precio o cualquier otro producto. Entonces yo ahí sería cuidadoso, no lo sé.
Entiendo que hoy Milei habló de que iban a tener una restricción presupuestaria muy fuerte, pero para que el área de capital humano sí van a tener más recursos para el otro. Eso va en la dirección de lo que yo creo que hay que hacer, que es una malla de contención social. Hasta acá lo que yo venía escuchando era recortamos por acá, por allá, sinceramos precios y nadie que decía nada sobre el tema social. Claro. A ver, de cara a lo que viene, me parece muy saludable, sobre todo quizás políticamente necesario en la crisis que estamos atravesando, el planteo que vos tenés de seamos calmos. Hoy los gobernadores, ya lo vamos a hablar en un rato, también se reunieron con Guillermo Francos, le plantearon que ellos no iban a ser un obstáculo para la gobernabilidad. Los diputados peronistas también dijeron, nosotros nunca estuvimos sin aprobar un presupuesto, cosa que sí hizo la oposición en su momento. ¿Vos te imaginás un escenario, a pesar de todo esto, de conflictividad? ¿O crees que Milei tendrá esos 100 días que algunos gobernantes creen que tienen siempre que inician su primer mandato? Yo creo que va a tener un periodo de gracia en lo que hace a la Cámara de Diputados, donde estoy yo. Hay tres cosas básicas. Primero, le corresponde al presidente tener al presidente de la Cámara de Diputados, está en la línea sucesoria, demostrarle quien considere que tiene que ser, vamos a tener que acompañar todo. Segundo, el gobierno tiene que tener presupuesto. Para eso tiene que enviar un presupuesto y eso sería importante porque va a marcar una hoja de ruta de para dónde va. Y tercero, el organigrama de la gestión estatal. A mí no me parece bueno vincular educación con desarrollo social y con salud, pero el gobierno tiene legitimidad. Si hace este organigrama, también tiene legitimidad para que sea ese y que todos lo podamos aprobar. Yo creo que eso hace a la gobernabilidad. Creo que colaboraría también mucho el tema de establecer algún mecanismo con el tema del precio de los alimentos, pero me parece que sí va a tener un tiempo, excepto que se haga un ajuste a lo bestia de una a lo que sale. Yo entiendo que no va a pasar eso y que va a ser un proceso de acomodamiento razonable de precios. Hay una frase que utilizaba Mario Vargas Llosa en un libro muy conocido, que él se preguntaba al inicio cuándo se jodió el Perú, ¿no? Si yo te pregunto en qué momento se jodió la Argentina, porque pareciera que estamos en una crisis que lamentablemente no ha encontrado un piso. Podemos hablar de un montón de tragedias que ocurrieron al margen del gobierno anterior. Podemos hablar de la sequía, podemos hablar de la pandemia, digo, esas cosas estuvieron. Pero ¿en qué momento la Argentina entró en esta crisis de la cual no puede salir? O sea, ¿qué es lo que no se logró revertir? Para no ir muy atrás, yo diría que básicamente llevamos casi 10 años de estancamiento en términos generales en Argentina, con pandemia, con guerra, con algún crecimiento, pero llevamos 10 años de estancamiento claramente. Y los problemas estructurales no los hemos podido resolver. Yo me recibí, era un estudiante en la UBA de licenciado en Ciencia Política, me recibí en los 90, anotaba en un cuadernito todo lo que estudiaba. El día que me recibí, me anoté en un cuaderno lo que había aprendido yo de mis profesores, cuáles eran los 3 problemas de Argentina más graves, que eran la restricción externa, cuando no hay dólares hay crisis, la inflación y la crisis de representación, la ruptura de la relación de la sociedad con la política. Son los mismos 3 problemas que tenemos hoy. O sea, no hemos atacado de fondo el problema de la inflación, no hemos atacado de fondo la reconstrucción de la relación de la sociedad con la política y seguimos teniendo un problema de cuando hay crisis, cuando hay sequía, cuando no logramos, cuando el precio de los commodities no es el que necesitamos, se nos complica. Creo que esta vez tenemos una nueva oportunidad, porque tenemos litio, alimento, energía, economía, el conocimiento. La Argentina va a crecer los próximos años. El debate es si hacemos bien las cosas esta vez y logramos que los 46 millones de argentinos estén adentro. Pero diría, para no hacer mucha historia, que los últimos 10 años no hemos logrado pegar el salto. Seguimos teniendo los mismos problemas y vamos en círculo sin avanzar. Yo pienso que cuando se revisiten más tarde este proyecto, le digo, estos últimos 4 años, creo que una de las cuestiones que va a saltar, sobre todo de los que traten de buscar no solo las políticas, sino quizás los problemas que derivaron de esas políticas, en una alianza que fue muy exitosa en términos electorales, sobre todo para ganar, pero muy dificultosa a la hora de gobernar, con muchas crisis internas, desde el momento en que se perdieron las PASO, con esas renuncias intempestivas, hasta los últimos meses donde que salgo, que no salgo, que mejor que tal no aparezca. ¿Qué lugar le corresponde en eso de responsabilidad? Y me refiero a la dirigencia política, ¿no? Porque uno dice, no, ahora el peronismo tiene que hacer, pero hay una cuestión que son los militantes y otra cosa que son los dirigentes. ¿Le corresponde alguna autocrítica decir, che, mirá, nosotros no estuvimos ordenados, no estuvimos quizás, me atrevo a decirlo, a la altura de las circunstancias? Absolutamente, no a la militancia, sino a la dirigencia. Lo que se generó es una especie de pelea a cielo abierto todo el tiempo, cualquiera decía cualquier cosa, una tensión constante. Un aprendizaje que deja el gobierno de Alberto Fernández es que el líder político y el líder de la gestión tiene que ser el mismo en Argentina. Tal vez en un país, en Suiza, el poder político lo pueda tener alguien y alguien pueda gerenciar el Estado y funcionar. Nosotros, que tenemos
grandes transformaciones para hacer, necesitamos que quien gestiona tenga poder político. No pasó en estos 4 años, hubo una tensión permanente, un abuso de todo el mundo discutiendo y planteando cosas. Yo también lo veo en este caso que Milei necesita hacer alianzas y me parece bien, y iba a encarar una alianza con espacios más de centro-derecha, pondría mucho la atención en eso. Quien lidere la gestión y quien lidere la política tiene que ser el mismo en la Argentina, si no es como muy complicado. O sea, ese lugar que en principio intentó o parecía que quería ocupar Macri después de las elecciones, ¿te parece que puede volver a generar esta situación de dos polos? Yo diría, primero me parece muy razonable lo que pasó en el balotaje. El que salió segundo salió tercero y terminaron ganando la elección, y tiene una comunidad de ideas y es lógico que trabajen en conjunto en el gobierno, y eso lo entiendo, y que haya una coalición de gobierno. Ahora, quien toma las decisiones de gestión y quien tiene el poder político tiene que ser el mismo en la Argentina, tiene que ser Milei en este caso, independientemente que va a tomar decisiones de las que yo no comparto y creo en otras cosas, pero si no es muy complicado. El gobierno de Alberto Fernández, a mi modo de ver, hay que dividirlo en dos, que es pandemia y pospandemia. Mi opinión es que dentro de 15 años, cuando el debate de la pandemia no sea ni de periodistas ni de políticos, sea de historiadores, va a haber un reconocimiento al rol del Estado en la pandemia. En sostener la paz social, que fue mi tarea como ministro, en la cuestión sanitaria, en el mundo del trabajo, va a haber un reconocimiento. Después vino la pospandemia y claramente la tarea era mejorar la situación social, y la situación social empeoró, y esa es la realidad de hoy. ¿Y vos crees que en esta situación donde estamos, de nuevo, los problemas que tuvo Unión por la Patria o el Frente de Todos durante la gestión, podrán zanjarse ahora como oposición, o también puede ser que, bueno, termine de alguna manera desmembrándose? Recordemos que dentro de esas fuerzas hay distintas agrupaciones políticas. Digo, el Frente Renovador es uno, el peronismo o alguno de los peronismos, el kirchnerismo puede ser otro. ¿Te imaginás que pueda reconstruirse esa alianza, o que lo que se rompió ahí es difícil volver a unir? Para mí, en política primero está la idea y después la acción. Y nosotros tenemos que construir las nuevas ideas del siglo XXI. Hay que repensar el peronismo. El peronismo nació para representar a los que menos tienen. Gran parte de los que menos tienen no votaron al peronismo hoy. El mundo del trabajo es distinto. Hay 6 millones de cuentapropistas, 40% de informalidad laboral, gente que hace changas, que la lleva como puede. El peronismo, como fue pensado o como se originó para el trabajador de cuello azul, el trabajador industrial, hoy es un segmento muy pequeño de la Argentina. Hay que construir nuevas ideas, nuevos liderazgos. Nosotros necesitamos más mercado. Más mercado quiere decir más inversiones, más desarrollo económico, ampliar la torta productiva y mejor Estado. El Estado no puede hacer todo, pero tiene que prestar buenos servicios. Si logramos repensar eso, si construimos un peronismo del siglo XXI, entendemos que el malestar no es solo con la política en general, sino con el peronismo, que no está representando el siglo XXI. Si logramos reconstruir eso, seguramente quien lo haga con más claridad, con mejor capacidad de comunicación con la sociedad, liderará el proceso y habrá unidad. Si no, se fragmentará, pero para mí primero está la construcción de la idea. Hoy claramente estamos frente a un modelo agotado. El peronismo con sus ideas no está representando el problema social de hoy. Hay que repensar esas ideas. Daniel, te quiero agradecer por estar acá en Bravo News, y como todas las veces que te hemos convocado, siempre viniendo con ideas muy claras, y la verdad reconociendo esto, que siempre es difícil en la política. Digo, todos festejamos en los momentos buenos, pero hay que estar también en la difícil, así que muchas gracias una vez más. Gracias. Y a ustedes les decimos